Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de posiblemente uno de los lagos más misteriosos de todo el planeta. Este lago se llama el lago Titicaca y, como ya os digo, encierra muchos misterios. El lago se encuentra una parte en Perú y otra parte en Bolivia, ha dado la coincidencia. Pero vamos a centrarnos en la parte boliviana del lago. Allí encontraríamos una ciudad llamada Copacabana, no confundir con la ciudad del mismo nombre que se encuentra en Brasil. Esta ciudad ha invertido muchos recursos, mucho tiempo en intentar demostrar durante décadas que en el fondo del lago existen edificaciones muy grandes, templos y caminos, es decir, una enorme ciudad sumergida en el lago Titicaca. Pero esto es como lo de siempre. Cuando se encuentran pruebas que contradicen la versión oficial y cambian toda la historia, la misma versión oficial, los científicos ortodoxos lo que hacen es taparse los oídos, escurrir el bulto y como si no hubiera pasado nada. De hecho, las pruebas que se encontraron sobre una civilización perdida que dejó esta enorme ciudad sumergida se pueden considerar como pruebas irrefutables. La gente de allí sabe y conoce muy bien la existencia de esta enorme ciudad. Pero aquí el misterio solo acaba de empezar. En primer lugar, vamos a analizar el nombre Titicaca. Para muchos significan cosas totalmente diferentes, tiene muchos significados, pero los significados más antiguos nos hablan de qué significa puma, el animal. ¿Por qué significa puma? Pues porque el lago visto desde arriba, con imágenes satelitales o desde un avión a mucha altura, el lago tiene forma de puma. Pero claro, qué curioso, ¿no? Que las gentes antiguas de hace miles de años supieran que el lago tiene forma de puma visto desde el aire. ¿Acaso tenían satélites o aviones para verlo desde mucha altura? Obviamente no, pero quizás tenían otros medios, un poco más extraños y curiosos. En fin, otro misterio. Este lago se encuentra a 4.000 metros con respecto al nivel del mar. ¿Por qué el lago tiene flora y fauna marina? ¿Quién ha llevado ahí animales y vegetación propiamente que se pueda encontrar en los mares? Es otro misterio que puede que tenga alguna explicación, pero no deja de ser intrigante. Otro dato interesante. El lago se formó entre 100.000 y 2 millones de años de antigüedad. Si esto es así, ¿cómo es posible que tengamos una ciudad sumergida en el fondo? Porque deberían tener como mínimo 100.000 años de antigüedad, ya que esa es la fecha mínima en la que el lago se formó. Y claro, si esto es así, si los datos son correctos, ¿cómo la ciencia va a aceptar la existencia de una civilización que como mínimo se formó hace 100.000 años, ojo, y recalco como mínimo, y que tenía la capacidad de construir ciudades inmensas que acabaron en el fondo del lago? Esto solo se puede explicar, claro, si estuvieron antes de la formación del lago, pero ya os digo, entre 2 millones de años y 100.000 años. ¿Qué civilización era esta? Contradice todo lo que sabemos sobre la historia humana. Pero podría ser más reciente si la civilización construyera encima del lago. Entonces, podemos barajar unos tiempos mucho más pequeños. 50.000 años, 30.000, 20.000 tal vez. Pero, nuevo interrogante. ¿Qué civilización antigua puede construir por encima del agua? Estamos hablando de cosas que aparecen en tablillas sumerias como la creación del templo sobre el Apsu. Apsu era un abismo en el agua. Pero esto ya son otros temas. Ahora tenemos que hablar de los registros que dejó escritos en 1540 Pedro Cieza de León. Este conquistador español, al estar allí, pudo dejar en escrito
la existencia de enormes monolitos y edificaciones que salían del agua en el lago. El paso del tiempo acabó hundiéndolos, pero existen registros de estos monolitos de la civilización oculta bajo el agua. Dicho todo esto, ahora vamos a irnos un poco más allá, vamos a desplazarnos hasta el templo de Tiahuanaco, que se encuentra a varios kilómetros. Tiahuanaco se divide en 7 grandes zonas o construcciones muy importantes, destacando el templo de Kalasasaya, que es el que vamos a hablar después, el templo semisubterráneo y la pirámide de Akapana. También tenemos la Puerta del Sol y Pumapunku, del cual hemos hablado en incontables ocasiones. El templo subterráneo se encontró sumergido bajo lodo y arena. Parece que todo indicaba que fue enterrado deliberadamente. ¿Por qué quisieron enterrar ese templo, que es una de las maravillas que tenemos en nuestro planeta, por el nivel de ingeniería a la hora de construirlo? Este lugar es muy interesante porque se relaciona directamente con las ruinas de la civilización que se oculta en el fondo del lago Titicaca. Parece que hay una conexión con todo el complejo de las 7 grandes zonas de Tiahuanaco y este templo sumergido que se encontraría allí. Allí existen varias estatuas de cabezas que forman, y atención, rasgos muy diferenciados en cuanto a las razas de personas, de seres humanos que existen en el planeta. Y también hay cabezas muy llamativas porque parecen seres de otro mundo, seres extraterrestres, los típicos Grey Alien. Pero también eso es una especulación. Lo más interesante del templo de Tiahuanaco es que encontraríamos la estatua del dios Viracocha en el centro. Y esa estatua tiene algo muy raro. Tiene unas barbas y un aspecto que no tiene nada que ver con la gente que habitó Tiahuanaco. Tiene más que ver con las tablillas sumerias y los propios dioses Anunnaki. Pero también eso es otra historia. También podemos encontrar la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de 15 toneladas, las ruinas de Pumapunku, que parecen haber salido de una fábrica, cortes a láser, unas haches tan características. Luego os daré un dato nuevo sobre esto. Pero también un poco más lejos tendríamos el extraño templo de Kalasasaya, no muy conocido en el mundo del misterio en internet y demás. Este templo también ha sido llamado el Templo de las Piedras Paradas por su traducción, Kalasasaya. Las paredes de este templo están hechas con monolitos que nunca fueron tallados. Parecen haber salido de un molde, todos ellos. No se ha encontrado ningún indicio de que fueron tallados. Y claro, esta manera de procesarlo, o bien tienen fórmulas que la ciencia hoy en día desconoce, o utilizaron máquinas pesadas que también se desconocen. Hay bloques que están unidos por anillos de metal, y la cantera más próxima de todo este templo se encuentra a 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo movieron toneladas y toneladas para construir estos templos? Esto es lo de siempre, la gran incógnita del mundo antiguo. Pirámides, templos, lugares que no tienen explicación de cómo surgieron, cómo lo hicieron. Solo se puede explicar si tuvieran conocimientos de alguna civilización avanzada que hoy en día no está con nosotros, o se han ocultado todas esas pruebas sobre su existencia. El templo de Kalasasaya tiene un gran misterio. Este misterio reside en las 365 piedras que están colocadas de forma estratégica en todo el templo. Esas piedras corresponden con los días del año, y esto tiene un sentido astronómico, ya que cuando el sol sale hay una ligera variación que ilumina una de estas piedras, hasta llegar al día del solsticio de verano, que ilumina la última piedra de todas. Algo que nuevamente nos habla de ese nivel tecnológico avanzado que tenían para poder lograr esto. Porque yo no me creo que la ciencia oficial siempre nos dice que los hombres antiguos hicieron todo esto con 2 piedras y 4 palos, que no tenían
ni conocimientos avanzados sobre los astros, ni nada de esto. Obviamente no toda la ciencia oficial piensa así. Sí que hay arqueólogos que están convencidos de que el hombre antiguo era mucho más listo de lo que nos han hecho pensar y que tenía capacidad de crear todas estas cosas. Ahora bien, ¿cómo obtuvo la capacidad? ¿Acaso fueron aquellas figuras de las cuales ellos llamaban dioses, pero no eran dioses, eran otras cosas, seres que bajaron de las estrellas y le dieron el conocimiento para hacer esto? La cuestión o la gran cuestión sería, ¿para qué? ¿Para qué enseñar a hacer esto a los habitantes de la Tierra? En fin, hay losas en el templo de Kalasasaya que han sido talladas de forma casi igual que las que se encuentran en Pumapunku, como si un gran láser hubiera cortado la piedra de la cantera para poder llevársela de una sola pieza, intacta. Y ya os digo que los cortes y las perforaciones son impresionantes. ¿Cómo pudieron construir esto con, lo que nos dice la ciencia, palos y piedras? Es que es imposible. El factor de tecnología o de alta tecnología parece explicar los cortes tan perfectos del templo de Kalasasaya y de Pumapunku. Además, yo creo que Pumapunku está relacionado directamente con Kalasasaya por su proximidad y también por la forma de extraer esas piedras y de colocarlas. Como curiosidad, debemos mencionar que Pumapunku se parece muchísimo a las pirámides de Meroe en Sudán. Mirad las fotos y juzgar por vosotros mismos. Claro, el diseño se asemeja, no es el mismo, pero se parece. Ya os digo, como dato curioso, como una mera curiosidad, todas las pruebas acaban apuntando a lo mismo de siempre. Hace 12.000 años, después de la glaciación, un enorme maremoto o un diluvio universal, como dicen los textos, o reduciéndolo a una catástrofe, destruyó estas civilizaciones que muchas acabaron bajo el agua. Podría estar el templo de Kalasasaya, Pumapunku, el complejo de las 7 zonas de Tiahuanaco con la ciudad sumergida del lago Titicaca. Podría ser una pieza más de todo lo que pasó allí. Recordemos que del lago Titicaca se han sacado vasijas escritas en sumerio, como la llamada Fuente Magna. ¿Qué sentido tiene que a miles y miles de kilómetros de la antigua Babilonia tengamos en el lago Titicaca, mensajes y escrituras cuneiformes? ¿Acaso existió una civilización avanzada que recorrió todo el mundo, ya sea por el mar o, me atrevería a decir, por el aire, y dejó su marca, su legado en estos lugares? Porque las pirámides no están solo en Egipto, en Sudamérica, no. Las tenemos en Tenerife, en Bosnia, en China, en Italia, pero no son tan reconocidas como deberían serlo. En fin, aquí acaba este programa. Ahora sois vosotros los que tenéis que investigar, ya que el misterio está servido. Como siempre digo, aquí acabamos este programa y desde aquí os mando un cálido abrazo. Hasta pronto, amigos.